pues vamos a comenzar. Entonces, déjenme compartir pantalla. Cualquier duda, por favor, no duden en interrumpirnos y con gusto nos detenemos. Entonces, un segundo. Esta no es. Un segundo. Acá está. Ahora sí, déjenme compartir. ¿Dónde estamos? Muy bien. Bueno, entonces, en la pregunta número 13, nos pedía ubicar las variables. Deme un segundo. Están entrando más compañeros. Bueno, las variables que tienen ustedes en pantalla, habría que ubicarlas en si son cuantitativas o cualitativas, si son discretas o si son continuas, y también determinar su escala de medición, nominal, ordinal, intervalo de razón. Entonces, a ver si coincidimos, y si no, me lo hacen saber. El género es una variable discreta cualitativa. También la preferencia por los refrescos es una variable discreta cualitativa. Serían las únicas dos. Posteriormente, una prueba estandarizada como el SAT, el GMAT, el GRE, el TOEFL, el IELTS, todas esas que están dadas en letra, serían en términos cuantitativos discretos, en el caso que se dieran, por ejemplo, como en letras, como acá en la UAM. Si fueran fraccionarias o decimales, entonces tendríamos que ubicarla del lado continuo. El ranking de un estudiante en la clase también sería discreta continua, al igual que las clasificaciones de un profesor de finanzas, calificaciones de un profesor de finanzas. Del lado continuo, cuantitativo, sería el salario, el volumen de las ventas, la temperatura y el número de computadoras. Eso es con respecto a si son cualitativas o cuantitativas y si son discretas o continuas. Ahora, con respecto a la escala de medición, tenemos el género como nominal, como ordinal, la preferencia por los refrescos, el ranking de un estudiante en la clase y las calificaciones del profesor de finanzas. Como variables de intervalo continuas, tendríamos la temperatura y el salario, en el supuesto de que no haya un ingreso cero. Si hubiera un ingreso cero en salario, pues entonces tendría que ser como razón. Y finalmente, en la escala de medición de razón, ubicamos las ventas, el volumen de las ventas y el número de computadoras en un domicilio. ¿Tendrán alguna duda, inquietud al respecto de estas respuestas? ¿No? Yo tenía una duda. Por ejemplo, la de refrescos, recuerdo Sí. mucho que, pues obviamente es cualitativa, pero en el libro como que marcaba mucho esta idea de que la continua era aquella en la que, pues, ¿cómo podría decirlo? Como había tal vez ciertos números o como que cierto significado. No, que tenía un rango establecido, ¿no? Entonces, eso no haría que los refrescos y el género tal cual estuvieran del lado de las continuas.
Sí, mira, todo depende también de la información que se nos proporcione. El género, ese sí no pudiera ser continuo, porque solamente hay dos clasificaciones, es género masculino o femenino, y además está dado en letras. Que lo pudiéramos contabilizar, entonces nosotros ya le estamos dando otro atributo en términos numéricos. Pero así como está la respuesta de género, definitivamente es cualitativa y obviamente es discreta. Ahora, con respecto a la preferencia de los refrescos, serían como la marca de los automóviles. Simplemente es un atributo de clasificación, pero no le estamos haciendo ningún tratamiento. Ahora, si dijéramos cuál es el que más te gusta, bueno, entonces ya entra otro nivel de análisis. Pero así como están nada más declaradas, sería como el nombre de una persona, en este caso el nombre de una marca de refresco o el nombre de una marca de un automóvil. En realidad, pues en el caso de las personas, pues eso no quiere decir que porque te llames Juan o te llames José, quiere decir que seas mejor, ¿no? Es una persona, ¿no? Todos tenemos lo mismo. Y entonces, igual que una marca de un automóvil, ¿no? En general, eh, la- los autos, pues están catalogados dentro de una cierta gama, que más o menos cuestan lo mismo y regularmente tienen los mismos atributos. Y entonces habrá quienes prefieran una marca a otra, pero entonces ahí ya viene el atributo de preferencia. Pero si nada más las mencionamos, entonces sería nada más una variable de tipo cualitativo. Siempre que sean las respuestas palabras, son cualitativas, y siempre que sean números las respuestas, son cuantitativas. Ok, ya quedó más claro. Muchas gracias. No, ¿de qué? Al contrario. Miren, vamos a continuar con la número 17. Yo también tengo una duda, profesor. Sí, Karen, por favor. En cuanto a la parte del número de computadoras domésticas, bueno, yo la había puesto en variable discreta. Y porque, bueno, yo lo entendía que solamente eran ciertos valores y en esta parte estaba como especificando que eran las domésticas. Sí. Pero, ¿por qué sería continua? Mira, cada una de estas variables puede entrar a discusión o debate. Efectivamente, estaría yo de acuerdo contigo en ubicarlas como discretas en el caso de que fueran solamente computadoras enteras. Pero si hubiera la posibilidad de que tengas en casa un CPU y que no sirve el monitor o tu teclado, en ese caso, entonces estaríamos hablando de la mitad de una computadora, ¿no? Si nada más tuvieras el monitor, el teclado, el mouse y no el CPU, o viceversa, el puro CPU y no los dispositivos de entrada o de salida. Entonces, en ese caso, si existiera ese caso, entonces sí pudiéramos hablar de una computadora y media. Por eso es que la ubican los autores como continua. Pero regularmente eso no pasa y estoy totalmente de acuerdo. Yo también la hubiera ubicado como discreta porque pues una computadora finalmente es computadora si tiene todos esos elementos, ¿verdad? Para efectos del examen trataré de ser muy puntual y bueno, aquí sí cabe la discusión y por supuesto si es discreta es entera, si es fraccionaria o decimal, tendría que ser continua y tendríamos que pues ser muy claros en el detalle, ¿no? Para que ustedes no tengan ambigüedad y no crean que les tiene uno mala fe al contestar, cuando contestan su examen, ¿no? Pero bueno, esa es la razón por la que lo están poniendo ahí los autores. Ah, ok, profesor, muchas gracias. No, de qué. Miren, vámonos a la siguiente pregunta, que es la 17. Tenemos las ventas del año 2010 y del 2009 ¿cuántos fabricantes? Son 8 fabricantes de automóvil.
y tenemos sus ventas. En el inciso A nos dice comparar el total de ventas de los 8 fabricantes y si hubo un decremento o un aumento. Como únicamente nos pide saber el total de las ventas, cómo se comportó, obviamente tendríamos que haber sumado todo el año 2010 y todo el año 2009. En todas podemos ver, a excepción de Chrysler, de Toyota, que son las únicas que decrementaron, pero en general obviamente la suma del 2010 va a ser mayor que la suma del 2009. Por lo tanto, para determinar o comparar ese total de ventas, pues simplemente la suma del 2010, que es 1.255 y algo, menos 1.149.000 de las ventas del 2009, nos daría un valor positivo. Por lo tanto, concluiríamos que hubo un aumento en las ventas del 2010 con respecto al 2009. Ahora, si quisiéramos tomarlo en términos porcentuales, nos saldría 9.2%. ¿Cómo llegaríamos a este 9.2%? No sé si alguien tenga la respuesta. ¿Puedes repetir? Sí, ¿cómo llegamos a este resultado del 9.2%? Bueno, Sí, adelante. se resta lo que es el total de las ventas de febrero del 2010 con las de febrero del 2009, que sale Ajá. el total de 106.041, el cual se divide entre el total de febrero del 2009 y se multiplica por 100. Ah, ok. Muy bien. A ver, vamos Una, a... Sí, adelante. una pregunta. Sí, sí. Están redondeadas las cantidades, ¿no? Lo de las ventas por año, porque yo tengo que, bueno, la primera es 1.255.337. Sí, efectivamente. Así es, Alejandra. Nada más está redondeado. Ah, ok. Entonces, Gracias. en el resultado serían 106.000, que es la resta o diferencia de 2010 con 2009, entre 2010 o 2009, dijeron. 2009, A ver, que sería 1.149.296. ok, vamos a ver si Y es esto se cierto. multiplica por 100 para sacar el porcentaje. Efectivamente, muy bien. Es correcto. Muchas gracias. Ahora, vámonos con el inciso B, el porcentaje de mercado. Bueno, el porcentaje de mercado es agarrar cada una de las ventas de cada uno de los fabricantes dividido entre la sumatoria. Es decir, para obtener este 22.9%, lo obtuvimos de 287.242 entre 1.255.000 y algo. Y eso por 100. Y así es como llegamos al porcentaje de mercado. Y eso tendríamos que hacerlo con cada uno de los fabricantes para los dos distintos años. ¿Sí está claro? Háganlo. 287.242 entre 1.255.000. Y eso por 100. Y les va a dar el 22.9%. ¿Alguien ya lo corroboró? Sí, profesor, sí da. Sí da, ¿verdad? Muchas gracias, David.
Igual para el 2009 serían 252.701, pero ahora dividido por 1.149.000, que es la sumatoria de todo el 2009. Y ese resultado por 100 y nos saldría el 22%. Y entonces, con eso damos por contestado el inciso B, que es el porcentaje de mercado. Ahora, en el inciso C, nos pide encontrar la variación porcentual. O como dice, comparar el incremento del porcentaje de cada una de las 8 compañías y qué cambios significativos ocurrieron. Para el primero, el incremento fue del 13.7%. ¿Cómo se obtuvo? Bueno, pues ahí me voy a pasar al pizarrón. Dame un segundo. Bueno, aquí en el pizarrón tenemos General Motors, nada más como ejemplo. Tenemos la primera cantidad de 287.000 del año 2010 y la segunda cantidad de 252.000 del año 2009. Para poder obtener ese resultado tendremos que utilizar el desarrollo de la variación porcentual, que es la cantidad actual menos la cantidad anterior, es decir, esta es la de 2010 y esta sería la del 2009, entre la cantidad del 2009 por 100. O también podemos usar esta otra, que es lo mismo. La actual, la de 2010, entre la de 2009 menos 1 por 100. Si nosotros agarramos entonces la actual, 287.000, y la ponemos aquí, y la de 252.000 del periodo anterior, menos 1 por 100, ven ustedes que nos sale el 13.66% de la respuesta. Miren, vean, vamos a pasarnos nuevamente para allá. Aquí está redondeado, al 13.7%, ¿verdad? Y así tendríamos que haberlo hecho con cada una de las compañías con respecto a su variación porcentual del año anterior. Entonces, ahora yo les pregunto, si recuerdan que hicimos el ejemplo del precio del boleto de metro. Costaba 3 pesos y pasó a costar 5 pesos. ¿Qué es lo que hicimos en la clase pasada? Dividimos 3 entre 5 por 100 y nos dio el 60%. Ahora, si utilizamos la fórmula de la variación porcentual, la actual entre la anterior menos 1 por 100, entonces la actual serían los 5 pesos, entre 3 menos 1 por 100, nos da la cantidad del diablo, el 66.66%. ¿Cuál de los dos análisis es correcto? En la primera sería como sacar un porcentaje de mercado en el inciso B, y esta sería como sacar la variación porcentual con respecto al año anterior. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí, cómo no. Aquí en esta tenemos la comparación como en el inciso B, como si fuera un porcentaje de mercado, ¿verdad? ¿Cuánto representa este 3 en este 5, dado que este 5 es el 100%? ¿Sería correcto decir que el incremento del boleto de metro fue del 60%? ¿O lo correcto sería decir que en realidad se incrementó 66.66%?
Pues sería correcto decir que se incrementó el 60%. El 66%. Ok, Michelle, Alejandra, gracias. ¿Alguien más? Yo también soy de la idea que sería del incremento del 66.66%. Ujú. Sí, creo que es la más exacta. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, ambas son correctas. Todo va a depender de lo que estemos nosotros buscando. Aquí en esta, del lado izquierdo, el 3 de 5, es decir, abarca el 60% en un diagrama de pastel. Esto es correcto, pero todo depende de lo que nos estén solicitando. Esta es como si dijéramos qué porcentaje de mercado del total representa este 3. En este caso, ¿cuánto representa el 3 en una cantidad total de 5? Esto es correcto, pero esto también es correcto. Si nos dijeran, bueno, ¿y cuánto varió porcentualmente ese incremento? ¿Cuánto representó? Pues lo correcto sería esto. A lo mejor no sé si se entiende. Este 3 de este 5 representa en un pastel el 60%. Es como si tuviéramos un solo pastel, ¿no? Y aquí, si lo dividiéramos en 10 cachitos, 6 pedacitos corresponden a este 3, ¿no? Si la pregunta es... Sí, ¿no? Que todo depende de la pregunta, o sea, cuál sea el total. Así es, Alejandra. Ahora, si nos dicen, bueno, ¿y de cuánto fue la variación porcentual de ese incremento? Lo correcto es esto. Por lo general, en estadística, nosotros vamos a utilizar esta fórmula, ¿sale? Esta, pudiéramos decir, en términos generales, que es más exacta, ¿no? Entonces, hablando de la ética y de la estadística, pues imagínense, esto incendia más que decir que solamente aumentó 2 pesos el boleto de metro, ¿verdad? Bueno, vámonos con las siguientes respuestas. Bueno, entonces así es como se obtiene. Y ya solamente concluiríamos que Ford y Nissan tuvieron incrementos del más del 20%, General Motors, Hyundai tuvieron incrementos de más del 10%, mientras que Toyota tuvo un decremento de alrededor del 10%. ¿Sí? Aquí está, ¿no? Que fue del 12.4%. En realidad, si se dan cuenta, aquí están los datos, ¿no? Bueno, vámonos con la siguiente pregunta de la tarea. Aquí nos pedían remitirnos a la base de datos de Goodyear, que está ahí en el tablón, en Excel. Realmente no teníamos que haber hecho ningún cálculo, simplemente determinar si eran cualitativas, cuantitativas y su escala de medición. Las variables eran precio de venta, número de recámaras, ubicación y distancia. Entonces, la ubicación es una variable cualitativa y todas las demás son cuantitativas. En escala de medición, esta sería la única nominal y todas las demás serían de nivel de razón. Acuérdense que en la escala de razón, el punto 0 sí tiene significado. Por lo tanto, sí pudiera ser, en un caso muy hipotético, encontrarnos un estudio, por ejemplo, como lo suelen tener mucho en Estados Unidos o Canadá, ¿no? Es un estudio, es una sola recámara en donde tienes ahí todo, ¿no? Sala, comedor, pero no hay recámaras, ¿no? O la distancia, una distancia medida en kilómetros, pues pudiera ser, como dijimos, que vivas al lado y entonces es una distancia de 0, ¿no? Lo mismo teníamos que hacer con la pregunta 21, nada más que tendríamos que revisar la base de béisbol. Las variables eran número de victorias, salario del equipo,
asistencia durante la temporada y si el equipo jugó los partidos como anfitrión. Entonces, la única que era cualitativa era la última, la del equipo, y todas las demás eran cuantitativas. Con respecto a su nivel de medición, también. Si el equipo jugó sobre césped, pasto, sintético, superficie artificial, era nominal y todas las demás eran de razón. Bueno, finalmente en la pregunta 22. Este era de la base de datos que se llama así, Buena School District. Y teníamos que reportar lo mismo con respecto a esas variables, ¿no? Entonces, el número de autobús, el tipo y el fabricante del autobús son variables cualitativas, porque están respondidas en términos de palabra, ¿verdad? Finalmente esta, aunque me pudieran decir esta es numérica, sí, pero realmente no le estamos dando un atributo de orden, ni de intervalo, ni de razón. Simplemente es como si le pusiéramos un nombre, el autobús 1, el autobús 2 o el autobús 37. Es como si le pusiéramos un nombre a los ¿cómo se llama? A los convoys del metro, ¿no? Uno se llama Mario Molina, el otro Octavio Paz, etcétera. Sería un atributo cualitativo únicamente. Es un nombre, igual que el tipo o el fabricante del autobús. Ahora, con respecto a las escalas de medición, esas mismas son nominales. Acuérdense que toda variable nominal es cualitativa. Y todas las demás eran de nivel de razón de esa base de datos. Pues ahora sí les doy la palabra. Si tuvieron alguna dificultad, alguna duda o incluso alguna sugerencia, adelante, les escucho. Maestro, yo todavía tengo un poco de dudas con la escala de medición que es en intervalo. Como que todavía no me queda como que muy bien. O sea, sí entiendo la diferencia entre la de razón y la de intervalo, porque en la de razón ya se le va a dar un valor al 0, pero en la de intervalo como que todavía no me queda como que muy bien. Claro que sí, Mariana. Ahorita nos echamos esas preguntas de intervalo. No sé si alguien más tenga alguna otra para englobar. Yo tengo una duda. En cuanto al precio de venta en el ejercicio 20, ¿Sí? yo sé que también podría ser de razón el precio de venta, pero también podría ser de tipo ordinal. Sí, por supuesto. Acuérdate que la de razón engloba todas las características del nivel nominal, ordinal e intervalo. Pero si hubiera la posibilidad de que algo sea gratis, obviamente eso es casi imposible, ¿verdad? Pero aunque si estuviera esa posibilidad, entonces ni le buscamos, es de razón. Si el 0 no tiene ningún significado, entonces sí la disyuntiva sería entre ubicarla, obviamente si es cuantitativa, en ubicarla entre si es ordinal o de intervalo. Pero básicamente esa es la reflexión de ello, ¿no? Ok, profesor, gracias. No, al contrario. No sé si alguien tenga alguna otra para englobar y si no, nos pasamos a hacer un poquito más de ejercicios con respecto a estas variables. Pues creo que igual que Mariana, más bien como que no, a mí no me termina de quedar claro un poco lo de razón y la diferencia entre ordinal e intervalo. Como que siento que son muy similares. Sí, claro que sí. Muy bien, Gabriela, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún compañero que desee expresar algo, compañera? ¿No?
Bueno, miren, antes de hacer los ejercicios, me voy a remitir al texto. Bueno, es muy importante que tengamos muy presente lo que nos dan aquí los autores. Por ejemplo, en la de nivel nominal, pues creo que no tiene ningún problema, está siempre dado en términos de letra, ¿verdad? Ahora, en los de nivel ordinal, dicen los autores, en esta escala de medición, los estados se pueden clasificar en el orden de mejor a peor, o también podemos establecer una escala. Ahora, en los de nivel de intervalo, dicen ellos, además de poderlos clasificar como los de la escala de medición ordinal, porque acuérdense que son sumativas las propiedades. Entonces, las de intervalo, además de cumplir con las características del nivel ordinal, de que se pueden clasificar, hay una diferencia notable entre ellas. El punto 0 es un punto más en la escala y no representa la ausencia de estado. Acuérdense que si representa la ausencia de estado, entonces es de razón. Entonces, en las de intervalo, si se pueden clasificar, si hay una diferencia notable entre ellas, y si el punto 0 es un punto más en la escala, entonces tiene que ser de intervalo. Finalmente, las de nivel de razón engloban todas las características anteriores que ya mencioné, pero el punto 0 sí tiene significado. Entonces, tomando en cuenta eso que acabamos de mencionar, vamos a hacer, denme un segundo, me voy a pasar al texto y vamos a hacer los primeros 4 ejercicios que nos recomiendan los autores y ahorita ustedes me van a ayudar a contestarlas y después damos la respuesta correcta. Entonces, a ver, aquí está. Bueno, ahí está. Dice, ¿cuál es el nivel de medición de cada una de las siguientes variables? Cocientes o coeficientes intelectuales de los estudiantes. La distancia que viajan los estudiantes para llegar a clase. Los números en las camisetas de un equipo de fútbol. La clasificación de los estudiantes por fecha de nacimiento. La clasificación de los estudiantes que cursan primero, segundo, tercero o último grado. Y el número de horas que los alumnos estudian a la semana. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, me... Ok, a ver. Muy bien. Bueno, ¿quién nos ayuda entonces a contestar? El inciso A. Los coeficientes intelectuales de los estudiantes. ¿Quién dice yo? ¿Sería ordinal? Sí lo podemos ordenar, por supuesto. ¿Y por qué no de intervalo? ¿Y por qué no de razón? Yo creo que sería de razón, ¿no? ¿De razón? ¿Será posible que alguien tenga 0 cociente intelectual? No. Entonces Entonces igual de por intervalo. Sí, podría ser de intervalo porque no es como de un rango, ¿no? También. ¿Qué nos dice entonces las características de intervalo? Las acabamos de mencionar. Habrá una Que las diferencia. diferencias Sí. en Adelante. cada punto son importantes y que el punto 0 también se puede tomar en cuenta. Muy bien, sí. Efectivamente, aquí pudiéramos decir que hay una diferencia notable entre los datos que se reportan, ¿verdad?
No es lo mismo alguien que como Einstein, que está en el 130 y tantos, ¿no? O los que somos simples mortales, que estamos pues por abajo del 100, ¿no? Realmente pudiéramos decir, no, pues es que no es tan grande, pero sí hay una gran diferencia entre tener 90 o 100 o tener 130, ¿no? Entonces, esa sí sería de intervalo. A ver, la distancia que viajan los estudiantes. ¿De razón? Es de razón. Razón porque en ese hay un proceso. Perfecto, muy bien. El inciso C, el número de las camisetas de un equipo de fútbol. Ese es Nominal. nominal. Yo, bueno, digo ¿Sí? que es como el primero. Igual tienen como un rango que van de tal número a tal número por lo regular, ¿no? Ok, ¿Puede ser? ¿No? sí, adelante. No, me refiero que sí podría ser de intervalo porque luego llegan a tener, no sé, del 1 al 10, por así decirlo, en las camisetas, ¿no? Sí, Karen, muchas gracias. Efectivamente, todas estas, acuérdense que cabe la posibilidad de entrar en un debate. Efectivamente, sí serían nominales, si solamente estamos viendo el número, ¿verdad? Sí, es decir, el 4 no quiere decir que sea mejor que el 3. Si solamente lo utilizamos para ubicar cuántos jugadores hay en el campo de fútbol, por supuesto que es nominal. Ahora, si ya le damos el atributo de que digas, no, pues el número 7 lo trae Messi y el 9 Ronaldo, ¿no? Entonces ahí ya le estás dando un atributo adicional. Y entonces en ese caso en específico, ahí sí sería de intervalo, porque no es lo mismo que esté Messi a que esté Héctor Guerrero en el campo, ¿verdad? Yo no metería ni un solo gol y ellos pues anotarían al menos un gol en un campeonato, ¿no? A ver, la siguiente, inciso D. La clasificación de los estudiantes por fecha de nacimiento. ¿Es nominal? Ordinal. Ok, gracias. ¿Ordinal? Bueno, si solamente es la fecha, pues eso no quiere decir que uno haya nacido en febrero y el otro en diciembre. Incluso si fueran de distinto año, no quiere decir que sea mejor el que nació antes o el que nació después, ¿no? Si ese fuera el caso, entonces tendríamos que ubicarla como escala nominal. Simplemente es un dato más. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, si nosotros los ordenamos por año de nacimiento, pero vean ustedes, ahí le estamos dando el atributo ya de orden. Desde los que nacieron desde el 60 hasta ustedes que están por los 80, ¿no? No, sí, son los 80, ¿no? Más o menos su fecha de nacimiento, ¿no? Entonces ahí le estaríamos dando un atributo ya de clasificación o de orden. Entonces, sería nominal, pero si le damos un atributo ya de orden, entonces pudiera ser ordinal, ¿verdad? Siguiente, inciso E. Clasificación de los estudiantes que cursan primero, segundo, tercero o último grado de estudios. Eso sí sería ordinal. Ordinal. Perfecto, muy bien. Y la última, número de horas que los alumnos estudian a la semana. Perdón, no escuché.
¿Podría ser de razón? Efectivamente, que no es su caso, ¿verdad? Pero sí pudiera ser que alguien no estudie nada, ¿no? Estudie 0 horas. Muy bien. A ver, vámonos con uno más, con el número 2. El número de periódicos vendidos los domingos durante cierto año, los diferentes departamentos como edición, publicidad, deportes, etcétera. Un resumen del número de periódicos vendidos por alcaldía, cantidad de años que cada empleado ha laborado en el periódico. Inciso A. ¿De qué le ven cara? ¿De razón? Perfecto. Muy bien. ¿Puede ser de intervalo? Pudiera ser, pero habría la posibilidad de que no se venda ningún periódico. Sí. Si hubiera esa posibilidad, entonces tiene que ser de razón, ¿no? Inciso B. Los departamentos. Edición, publicidad, Ese sería etcétera. nominal. Muy bien, muchas gracias. Inciso C. El resumen del número de periódicos vendidos por alcaldía. ¿De razón? También, efectivamente. Y la última, cantidad de años que cada empleado ha laborado en dicho periódico. No sé si igual podría ser de razón. ¿Ok? ¿Podría ser de intervalo u ordinal? No sé, sin duda. Pudiera ser alguien que acaba de entrar a trabajar el día de ayer o que tiene 2 o 3 meses. Si ese es el caso, entraría como razón. Efectivamente. Efectivamente. Acuérdense que si ya le damos otro atributo, entonces ya tendríamos que reflexionar si es ordinal o de intervalo, ¿verdad? Pero si cabe la posibilidad de que haya el 0, entonces definitivamente es razón. ¿Sale? Muy bien. Pues sí, creo que eso es toda la tarea. Ahora la siguiente tarea del fin de semana, no hay, bueno, pues realmente no es tarea, sino más bien es lectura, que bueno, también pudiera ser tarea, ¿verdad? Hay que leer el capítulo 2, por favor. Léanlo detenidamente, está más largo que el capítulo 1. Si es posible, les recomiendo que hagan las autoevaluaciones. Recuerden que las autoevaluaciones, sus respuestas vienen al final del capítulo. Péguenle duro al libro. Su aprendizaje ahorita en este momento tiene que ser un poco más activo, porque nos limita todo esto, estarle hablando a un monitor, imposibilita también esa interacción que podemos tener en el salón de clases. Entonces, péguenle duro, por favor, al texto. Tráiganme muchas dudas el día lunes. Ese día lo exponemos. El lunes mismo dejaré la tarea para que entreguen ustedes el miércoles antes de las 4 de la tarde. ¿Sí? Entonces tendrían lo que resta del lunes, todo el martes y pues casi toda la mañana, tarde, ¿no? Del miércoles para entregar la tarea del segundo capítulo. Ahorita ya no se distraigan, ahorita ya dejamos la presentación, esto estuvo muy tranquilo y a partir del segundo capítulo en adelante ya está bastante, ya le metemos el acelerador. Entonces, pues nada más eso. Estudien bien el capítulo 2 y nos vemos el lunes, si es que no haya alguna otra duda. Yo solamente tengo una duda en cuanto a los exámenes. Sí, Karen. Si van a ser, bueno, si los podemos redondear los resultados o tenemos que poner exactamente como en el ejemplo que nos dio de General Motors,
que salía 22.88 y yo lo redondeé a 22.9. No, es correcto bueno, al menos aquí en la materia, cuando pase de 5, es decir, si dice 2.55, lo vamos a redondear al siguiente, ¿no? 2.6. Si fuera 2.54, lo vamos a redondear a 2.50, ¿sí? Ok, profesor, gracias. Ujú. Pero solamente al final, en el resultado, ¿eh? En el cálculo, si metan todo, porque si no, no vamos a cuadrar. Y finalmente eso, hay que tener esa costumbre porque en séptimo y más en octavo, que estamos hablando de dinero con matemáticas financieras, y como hablamos de lana, de pesos, pues ahí no podemos perdonar ni siquiera un centavo, ¿no? Porque así son los bancos. Entonces, metemos todo el cálculo en la calculadora y al final sí podemos redondear bajo ese criterio. Si llega al 5 o superior, redondeamos al siguiente dígito. Si es de 4 para abajo, redondeamos hacia abajo, como 2.50, ¿no? Ok, profesor, gracias. No, al contrario, ustedes. ¿Alguien más desea decir algo? Compañera, compañero. No. Bueno, a mí me agradaría que hicieran un WhatsApp grupal. Ya creo que ya se los había comentado. Todavía me faltan algunos datos de algunos compañeros. De aquí, déjenme ver quién me falta. Bueno, de aquí me falta David Mena. David Mena, América Guerrero, creo que no es de este grupo. Rodrigo Torres. Si los conocen, díganles por favor que me manden sus datos para tenerlos en mi registro. No voy a compartir esa base de datos, ni mucho menos jamás les voy a estar hablando por teléfono. El único medio de comunicación sería el tablón. Ahí pueden ustedes externar todas sus dudas. Cosas muy personales, pues sí las puedo atender por WhatsApp, pero solamente que fuera algo muy necesario. Y me gustaría el WhatsApp grupal para que ustedes puedan canalizar ahí todas sus inquietudes de índole general, ¿no? Sobre el curso que estamos llevando, sobre la forma o algo que no les agrade. Ahí me gustaría que abramos ese espacio, por favor. Entonces, pónganse de acuerdo, ustedes son administradores, siempre he tenido yo un muy buen sabor de boca con estos alumnos de administración, porque se saben autogestionar. Entonces, por favor, ojalá serían ustedes los únicos que faltan de los 5 grupos que tengo, bueno, son 6 de hecho, que me falta por tener un WhatsApp grupal, por favor. Pues eso es todo. No sé si alguien más desea decir algo. Nos podemos detener o regresarnos en algo. Profesor, mi duda era dónde tenía que meter mi número de teléfono, porque lo intenté por Excel, por la tabla, pero cuando la editaba no aceptaba el número, o Sí, sea, David. lo borraba. Sí, gracias, David. Lo mando. Bueno. Mira, no habilité el de Excel precisamente porque me di cuenta que, bueno, ahí tendrían acceso los demás. Entonces, nada más por conservar la privacidad de ustedes, por eso no la activé. No les di ese permiso. Tienen que, si no lo han hecho, tendrían que habérmelo enviado por mensaje privado. Ahí mismo donde está la tarea, bueno, el cuestionario de esto. Así como ustedes me escriben un comentario, tenían que haberlo escrito, pero tienen que asegurarse de darle a entregar. En todas las tareas no basta con que suban su información en PDF. Tienen que darle a entregar para que a mí en la plataforma me aparezca como tarea entregada. De otra manera, me aparece nada más como tarea asignada
Y aunque la suban, si no le dan a entregar, va a seguir apareciéndome como tarea asignada y después me va a aparecer como con retraso. Entonces, tengan mucho cuidado ahí con eso porque ahorita como tengo tantos alumnos, me facilita mucho la plataforma estar gestionando sus notas. Entonces, si me aparece con retraso, entonces yo por automático, o sea, como tengo tantos alumnos, en automático, aunque la haya subido y no le diste a entregar, la voy a tomar como no entregada. Entonces, nada más eso les encargo. Y sí tiene que ser como mensaje privado, ¿no? Igual las tareas, no voy a habilitar mi Drive para que ustedes lo editen. Ustedes tendrán que tomarle la foto o hacer su archivo, convertirlo a PDF y subirlo a Classroom como un documento adjunto. ¿Sale? No sé quién más acá dicen. Karen, gracias, se está proponiendo para hacer el grupo. Y dice, les mando la liga para que se unan. Pues bueno, ahí ustedes autogestionense, por favor. Y creo que eso es todo. No sé si alguien más tenga que decir algo. Y si no, pues aquí le dejamos. Y bueno, que tengan buen fin de semana. Estudien el capítulo 2. Que estén muy bien, compañeros. Nos vemos el lunes. Gracias. Gracias, profesor. Sí, maestra. Gracias, profe.